Bienvenidos a este video. Mi nombre es Daniela González, soy estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales por el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. En esta actividad integradora, México y los regímenes internacionales de refugio y migración de la materia política internacional contemporánea desde 1945. Para entender un poco más sobre la relación de nuestro país y los regímenes internacionales, tanto de refugio como de migración, es importante saber qué son los regímenes internacionales. Es un término nuevo acuñado de los años 80, del que se ha dado varias definiciones. Por ejemplo, Steve Krasner indica que eran principios, normas, reglas y procesos de toma de decisiones alrededor de las expectativas de los otros actores en un área determinada. Jung indicaba que eran instituciones sociales que influyen en el comportamiento de los estados y sus sujetos, principios y normas informales y formalizadas, así como en las reglas y procedimientos específicos. Donald Pushala y Raymond Hodgins pensaban que existían un régimen en todas las cuestiones sustantivas de las relaciones internacionales. Donde quiera que haya regularidad en el comportamiento, debe existir algún tipo de principio, norma o regla para tener en cuenta. Es decir, que la definición concreta son las normas y reglas comunes sobre conductas de interés internacional de principios, normas internas y procedimientos que constituyen estructuras en el sistema internacional que en estos diferentes campos de las políticas públicas internacionales y que convocan actores estatales y no gubernamentales bajo principios, normas de aceptación universal. Hay que aclarar que este tema va muy relacionado con la carrera, ya que tiene que ver con asuntos de migración forzada en los que México se ha involucrado a partir de la década de 1940 y 1950. Relacionado a los inicios de la Guerra Fría, abordaremos la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las contribuciones de México a la construcción de los regímenes internacionales de refugio y migración en el orden mundial de la segunda posguerra? La Segunda Guerra Mundial inició la construcción de los regímenes internacionales para atender primero a los desplazados provenientes de Europa, lo cual incluyó la aprobación de convenios, protocolos que instituciones en las siguientes décadas y el esfuerzo, aunque con sus tropiezos, han sido impulsados por la aprobación de la Organización Naciones Unidas. En las décadas de los años 40 se originó la expulsión forzosa a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Estos movimientos se debieron en Alemania contra Roma, resultando en una movilización de más de 50.000 millones de desplazamientos forzados, originándose en 1943, siendo la creación de obras de socorro teniendo como objetivo ayudar a las personas desplazadas y devolverlas a sus hogares. Tuvo la tarea de proteger, ayudar, promover, repatriar, introducir y reintegrar a los refugiados en un tercer país fuera de Europa.
Esto influye en la ratificación de protocolos, órganos y tratados, la forma en que México ayudó a construir su sistema internacional de inmigración y refugiados, admitió refugiados judíos, polacos, españoles. México también contribuyó al Tratado Internacional de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas. También en 1946 formaron parte de la Carta de las Naciones Unidas. En 1957 forma parte de la Convención sobre el Asilo Diplomático. En 1953 formó parte del Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos en las Fuerzas Armadas en campaña y también en las demás. También en este año formó parte del Convenio de Jiménez, obras relativo al Tratado de los Prisioneros de Guerra. Estas conferencias trataron sobre la política de refugiados y la ley de asilo como inmigrantes, que no se aplicaron correctamente como tal. México ha optado por una política interna que garantiza la protección de los inmigrantes forzados. Esto se aplica a la Ley General de Población de 1947, estableciendo que dada la situación de posguerra, el Estado mexicano debe abordar colectivamente y sin discriminación el tema de la inmigración forzada a través de medidas humanitarias. Nuestra siguiente pregunta: ¿de qué forma han repercutido esos acuerdos internacionales en la formulación de las leyes mexicanas en materia migratoria de asilo y refugio? Sobre el derecho a buscar y recibir asilo en su país, garantiza las necesidades de protección de los inmigrantes solicitantes de asilo. Personalmente, el gobierno mexicano hace cumplir las normas de derecho internacional, como la Ley de Inmigración, Asilo, Protección, según la Constitución Política. Ha ayudado a promover una visión multifacética de los refugiados migrantes, dando máxima prioridad a los derechos humanos y al autodesarrollo. Contribución. Tienen procedimientos de transición para obtener protección y legalidad de quienes creen tener derecho a entrar y salir de su país. Para acreditar su condición de inmigrantes sin necesidad de regresarlos a su país de origen. Se desarrollaron leyes mexicanas en materia de migración, asilo y refugio. Sin embargo, es de aclarar que fueron políticas restringidas, ya que las cifras de los flujos migrantes fueron moderadas y en las que el acceso de refugiados y de exiliados se tenía que controlar. Mi conclusión a esta actividad es que al construir políticas migratorias que siempre sirvan de base para nuevas políticas en México, con el tiempo pudimos establecer una política de inmigración. El Estado de México se ha convertido en un defensor de garantizar el derecho a la información y los diferentes momentos de la inmigración con la cooperación de organismos internacionales. Una interpretación positiva es que para cumplir medios externos o reglas internas de forma estricta y flexible, después de todo la implementación de la política de reubicación interna, se supone que México llenará la situación en la segunda posguerra. Nuestro país promueve la protección de los refugiados. Hasta aquí llega este video, nos vemos pronto.